Ay. Por favor, que suba ya Mabel Lozano, que tenemos muchas ganas de escucharos. Os dejo con estas dos mujeres extraordinarias. Bueno, yo creo que no hay nadie en el hemiciclo que no conozca a Mabel Lozano, ya sea por su activismo, por su cine, porque fue uno de los rostros más bellos y frecuentes de la televisión en los años 90. Fue uno de los rostros más bellos. Pero ya no está con esa frecuencia. Lo sigue siendo, por supuesto, y por dentro más. Pero ya no estás en la tele con esa frecuencia, ahora estás detrás de la cámara, has cambiado el foco. Ahora eres tú la que observa, no eres la observada. Hace 20 años, sí. Déjame que dé las gracias a César, a Dolores. Muchas gracias por permitirnos entrar en ese sueño vuestro desde hace 4 años y dejarnos esa nube para que sigamos vuestra estela. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Mabel, tenemos la suerte de que esté aquí en este castillo con nosotros. Es una de las mayores expertas en trata del mundo, lo dice Naciones Unidas, no lo decimos solo nosotros por la admiración que le tenemos. Os decía que la recordaréis también en la tele por ladrones, los ladrones van a la oficina, por Noche de Fiesta, por acompañarnos en algunas nocheviejas. Fue modelo en Tokio, en Milán, en París, y hace años se puso detrás de la cámara para denunciar la trata de personas humanas, los abusos, las desigualdades y las injusticias que viven las mujeres prostituidas. Ha estado nominada en 4 ocasiones a los premios Goya, los ha ganado 2 veces, la última hace unos meses aquí en Valladolid. Te trae suerte este lugar, con ABBA. O sea, acabo de ganar un Goya en Valladolid y la segunda vez que vengo a Valladolid me traéis a un castillo. ¿A un castillo? Ya no vengo más. Esto ya es difícil de superar, perdonadme. Es difícil de mejorar. Muy difícil. Ha hecho varias series, ha escrito 2 libros y estará escribiendo su primera novela, después nos contará. Y la Academia de Cine, el Festival de Cine de Málaga han premiado su compromiso, su trabajo. Tiene también distinciones de la ONG de Oxfam, de Amnistía Internacional, la Cruz al Mérito, a la Policía Nacional. De hecho, imparte cursos y ella les forma para combatir el delito de la trata. No sé si todo esto, que es un mini resumen de todo lo que es Mabel Lozano, te lo imaginabas cuando hacías magdalenas con tu madre en Villaluenga de la Sagra, en Toledo. Oye, qué bien. Bueno, esto es hacer muy bien los deberes, que esto ya, yo ya no estoy acostumbrada a que nadie haga tan bien los deberes que hable de esas magdalenas. Hija de familia numerosa, éramos 6 hermanos, mi madre trabajaba fuera de casa, mis abuelos vivían en casa, yo no tenía mamá, entonces el momento de hacer magdalenas en el horno de leña de Elena era el momento que mi madre era mía. Y entonces yo aprovechaba, pero también me ponía morada las magdalenas. No he comido nunca más magdalenas, las odio. O sea, me puse morada de aquellas magdalenas. Pero fíjate, cuando tú hablas, yo cuando hice la maleta en este pequeño pueblo de Toledo, que se llama Villaluenga, para ir a Madrid, pensé que Madrid era mi destino. Madrid era mi destino, la ciudad. Podía estudiar, ir a las discotecas, al cine, todas esas cosas que no podía hacer en un pueblo tan pequeño. Lo que no sabía es que mi destino tenía rostro de mujer. Tenía rostro de una mujer muy joven, rusa, que se llamaba Irina. Porque los destinos no son los lugares, a pesar de que este es un lugar bellísimo. Los destinos son las formas diferentes de ver la vida. Y aquí esa joven rusa pues me puso detrás de la cámara, es verdad, detrás de la cámara hace 20 años. Y tú dices, me encanta porque mi hijo un día escuchó lo de modelo y me miró y me dijo, mamá, tienes 300 años, ¿de qué eres modelo? De verdad, es que ya no, fui modelo en otra vida. Porque claro, mi hijo cuando lo escucho me miró y me dijo, a ver, ¿cómo es esto, señora? Entonces, en otra vida fui modelo, starlete de televisión, hace 20 años, esa joven rusa que quería lo mismo que yo quería en ese momento, ser feliz. Ser feliz, tener una oportunidad, tener acceso a la educación, a la cultura maravillosa. Y aquella joven no podía. Y de una patada me puso detrás de la cámara hace 20 años, que claro, tú ahora hablas de Goya, pero no sabes lo difícil que fue ponerse detrás de una cámara una starlete de José Luis Moreno hablando de trata sexual. ¿Quién? La que es puta es porque quiere. Perdonadme, ¿lo habéis oído? Hace 20 años nadie hablaba de trata sexual. ¿Qué era la trata sexual? No era ni delito hasta hace 15, 14. En el 2010 la trata sexual está en el Código Penal.
Por tanto, quiere decir que yo era una starleta de José Luis Moreno que me había bajado del tacón y estaba diciendo que detrás de esas luces de neón que hemos visto de toda la vida, si cogemos un coche desde Valladolid a Málaga, hay 56 burdeles. Muchos de ellos no los encontramos en la carretera. Entonces lo hemos normalizado y pensar que en esos burdeles había mujeres que estaban siendo arrancadas de sus comunidades, explotadas, violadas, vejadas. Todo el mundo me decía, ¿pero qué dice esta mujer? Y lo presenté a los Goya, ese primer documental. Hice un documental con mi dinero, por cierto, que se llamaba Voces contra la trata de mujeres. Engañé a un montón de amigos. ¿Quién quería producir un tema así? Nadie. En 2005. Y 4. En el 2005 cuando lo hice. Pero es genial porque ese documental viene en internet del 2007. Es porque en el 2005 no lo vio ni mi madre. Nadie. Nadie. ¿Quién quería saber eso? Hablábamos de esclavitud sexual. Porque hoy vamos a hablar de la sexualidad, pero vamos a hablar de la sexualidad consentida y no consentida, con sentido y sin sentido. Entonces, bueno, pues aquello fue un principio, también es verdad que era un documental muy malo, malísimo, porque yo tenía, lo que tengo, pasión, curiosidad por la vida, pero me faltaban las herramientas, fui muy osada, porque quería contarlo y me contagié de su dolor. Reuniste el testimonio de 12 mujeres que te cuentan en primera persona lo que han vivido. Que lloraban y era todo tan durísimo. Yo me contagiaba de su dolor y era un documental que no dejaba pozo. Yo creo que también este escenario es un escenario para crear un pensamiento crítico, para que dialoguemos, para crear ese pensamiento crítico, un foro de debate. Y ese documental lo que te daba era una pena increíble. Pobrecitas, pobrecitas, créanme, el pobrecita es un sentimiento que no llega a ningún sitio, no te atrapa, no te moviliza, no hace activismo. Pero claro, era mi falta de herramientas y yo encima lo presenté a los Goya, nadie se acuerda de ese documental, pero si no me lo vio ni mi madre. Mi madre me dice, no me lo enseñaste, yo por ti hubiera sido fiel y lo hubiera visto. Digo, que no lo vistes, que no te interesó. Pero era un tema tabú. Bueno, es que la sexualidad es tabú. La sexualidad y la sexualidad de mujeres, vamos, ya ni siquiera es tabú, está entre visillos, es increíble. Entonces era un tema tabú porque abríamos una puerta para contar que esas mujeres que estaban ahí, que se supone que eran felices y que lo que más les gustaba es ganar dinero y tener relaciones sexuales, felaciones, etcétera, etcétera, con todos los hombres, pues estaban ahí porque querían, como todos, eran resilientes y querían comer y que sus hijos comieran. No funcionó, pero tampoco funcionó porque, os digo, también los escritores, todo el mundo tiene que aprender las herramientas. Luego hay un tema que se llama talento, pero evidentemente las herramientas hay que conocerlas y yo no la conocía, pero me lo he currado. Te pusiste a ello y de hecho aprendiste algo con Berlanga, porque creo que insististe hasta que conseguiste trabajar con él. ¿Quién te lo ha dicho, María, por favor? ¿Quién te ha contado eso? Pues eso no lo debe saber nadie. Eso no se dice. Bueno, a mí me encanta Berlanga. Americano, me encanta Berlanga, soy una fan de Berlanga. Entonces era el momento que yo estaba terminando, estaba en el mundo como actriz todavía y me dijeron que Berlanga ya era su última película. Dije, ¿pero cómo? Que se va a retirar sin haber trabajado yo con Berlanga. Entonces fui a verle y me miró y me dijo, no, ¿tú has visto alguna mujer como tú en mis películas? Y yo tampoco tenía muy claro qué decía una mujer como tú. Y yo, ¿como yo de qué? Alta, guapa, no encajas a mis películas, no. Pero yo como soy una cabezota, volví al día siguiente y al otro, y estaba haciendo la serie de Blasco Ibáñez y escribió para mí el personaje de Mata Hari. Y yo estaba muy agradecida, pero se vengó. Me tuvo, es verdad, que 2 meses con un florete y una espada ensayando, pero luego me fusilaron, me pegaron, me apalearon, tal. Dije, pues si lo sé, no vengo. Y luego hizo otra película antes de retirarse, que era París Tumbuctú, y me llamó directamente él y me dijo, ¿hablas francés? Y le dije, mais bien sûr, super, je parle français. Y me contrató. Y me pasé toda la película a su lado, mirándolo. Y todo el mundo me decía, ¿qué haces? Yo solo quería ver cómo dirigía. Os digo una cosa que no lo sabe nadie y es el primer sitio donde lo digo. En enero voy a dirigir mi primera película de ficción, mi primer largo de ficción, y es una comedia negra al estilo de Verdugo, del Cochecito, absolutamente casi es un homenaje berlanguiano a una figura, un director que me gustaba mucho y, por supuesto, abordando los temas que yo abordo. María, te lo has empollado que te flipas.
Es que hay mucho que rascar. Es ¿Qué más me de vas a Mabel decir? Lozano. Ay, Dios Esa mío, qué introducción miedo. ha sido muy breve. ¡Qué miedo! Oye, tú cuando hablábamos lo de hacer magdalenas, ¿no? O sea, en tu infancia en el pueblo, ¿soñabas con ser cineasta? ¿Te gustaba mucho ir al cine? No, soñaba con irme de mi pueblo. Lo siento. Seguro que me están viendo lo de mi pueblo, luego me tiran piedras. Pero vuelves, Me ahora tiran. vuelves. No. Soñaba con ir de mi pueblo porque en mi pueblo, primero yo medía 1,80 y cuando me ponía en la fila del cine veía hasta la taquillera. Entonces me decían, tú no vas a encontrar novio. Claro, es que el siguiente más alto era mi hermano. No. Porque claro, una mujer en esa época se No, encuentra novio. pero sobre todo también, bueno, no sé, es que he tenido mucha curiosidad por la vida desde que he nacido, muchísima curiosidad. Yo necesitaba cines, necesitaba muchas cosas. Entonces, mi pueblo es un sitio maravilloso de gente extraordinaria, que les amo, les quiero, y he sido este año pregonera, tengo una plaza a mi nombre, y no estoy muerta, ni me voy a morir. Dolores, me han puesto una plaza y no dije yo eso, a ver si me da malfario. Me voy a morir. No, me pusieron la plaza y dije gracias, ya está. Y entonces... les amo, pero es verdad que yo tenía mucha curiosidad y cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo decía, irme de mi pueblo. Porque quería hacer muchas cosas, porque quería viajar y de verdad lo hice. Me he pasado la vida viajando y Max y yo compartimos una amiga común a la que yo amo y adoro, que es Rosy de Palma, y ella dice una frase que me parece extraordinaria y que yo coincido con ella. El mundo no tiene fronteras. Las fronteras son gastronómicas. Aquí coméis un lechazo que te mueres y en mi tierra unas perdices que ni os cuento. Claro, es así, no hay fronteras. El mundo es abierto, es plural, es diverso, es maravilloso. Entonces yo quería verlo porque a mí, yo leía todo. Había una biblioteca móvil que de repente cuando yo llegaba me decía, Isabelita, si ya te lo has leído todo. Yo quería saber, quería viajar, todo eso que en mi pueblo era muy pequeñito, ¿dónde están todas estas cosas que aparecen aquí? Y yo quería olerlo. Para mí el olfato es muy importante, olerlo, cómo huele la India, cómo huele el Tíbet, cómo huele. Aquí huele maravilloso. Oye, ¿y cómo es la primera vez que tienes ese contacto con esa persona, con Irina, que es la que te cambia un poco esta segunda vida, ¿no? Que hablábamos de los dos, el camino y el destino, hasta que llegas a este destino? ¿Cómo es esa sensación, la primera vez que hablas con ella? ¿Es por un proyecto que colaboráis, creo, benéfico? Mira, como yo era una starlet de televisión, el día 25 de noviembre, no sé ahora, antes en la Puerta del Sol se leía un manifiesto contra la violencia de género y como yo era un starlete me llamaron para ser parte de la lectura de esa violencia de género. Y me tocó al lado una señora extraordinaria que salimos en un receso y me hablaba de fútbol. Y luego me enteré que era monja. Y dije, joder, pues qué total. Era del Madrid y yo del Atleti. Eso no me gustó tanto. Pero me habló del proyecto Esperanza. Me habló de trata. ¿Habías oído hablar alguna vez? Bueno, pero me sonaba como a la mayoría de los jóvenes hoy día. María, tú preguntas a cualquier chaval de 14 años qué es la trata y le suena totalmente extracomunitario, le suena fronterizo. No está en su vida. Hablamos de esclavitud. Trata es esclavitud sexual cuando hablamos de trata sexual. Yo no tenía ni idea que eso podía estar ocurriendo. A la salida de mi pueblo hacia Madrid había un puticlub que se llamaba La Ponderosa. Yo lo había visto siempre y nunca me había preguntado en qué situación estaban esas mujeres, si querían estar ahí o no. Y por supuesto no había pensado que si ese puticlub estaba ahí es porque las personas que estaban cerca lógicamente consumían, pero soy de una región, Castilla-La Mancha, que tenemos un número de burdeles brutales, por tanto lo había visto. Entonces me habló de esto y fue muy generosa, me dijo, ¿quieres conocer el proyecto? No sé, me vio con cara. Es curioso porque yo de pequeña siempre había pensado en aquellas mujeres, porque nunca las había visto caminar por la calle. Yo cuando era pequeña no existía la trata sexual en nuestro país. La trata sexual aparece con las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, cuando hay dinero para vicios. Un poco fue cuando los proxenetas españoles aprendieron de los portugueses y empezaron a traer mujeres, en principio colombianas. No existía la trata, pero en cambio aquellas mujeres no caminaban por mi pueblo, que era el más cercano a aquel burdel. Probablemente por lo que podéis imaginar, el estigma, la vergüenza, pero los hombres que estaban por ahí evidentemente consumían. Claro, entonces, pero lo había pensado, entonces fui a conocer a aquella mujer y vi a una chica rubia preciosa por dentro y por fuera, con los ojos azules,
que lo único que quería era ser feliz y había venido con un chico, un método que sigue existiendo, que se llama Loverboy. Así que están todas las redes del este. Chicos que van, bueno, que enamoran, no a cualquiera, no van a la puerta de las universidades de medicina, ven en las comunidades las mujeres que son más vulnerables por violencia, porque tienen niños pequeños, las enamoran, las trasladan y las venden. Y fue su caso, llegó a un burdel en Madrid, a las afueras de Madrid, primer mundo, España. Vosotros pasáis cuando venís, si venís desde Madrid a Valladolid en coche, pasáis por ese burdel que sigue estando abierto. Y cuando llegó vio que a su novio le daban un sobre, ese sobre contenía 3.000 euros, la vendió, la había vendido como se vende un bolso, la cosificación de un ser humano. Y esa historia me pareció tan terrible que dije, yo quiero contarla. Y efectivamente yo estaba delante de la cámara, no detrás. Y lo conté. Y pensé, bueno, ya está, pero ya no está, ya lo tengo en el ADN. Yo soy un activista, realmente mi cinematografía es prácticamente está vinculada, es la espalda, la espina dorsal de mi filmografía es la trata sexual, la prostitución, la pornografía. Pero fijaos que yo me fui a rodar un documental sobre los linchamientos y los asesinatos de civiles en la zona del narcotráfico en Bolivia, y estuvimos en una zona complicadísima, vimos cómo quemaban vivos a unos jóvenes. Y yo salía de aquello, que salíamos y todo el mundo estaba espantado, y yo me iba a los recursos a preguntar a las mujeres cómo es el tema de la trata. Quiero decir que en mi caso no solamente soy una cineasta, yo soy una activista. A mí me resulta complejísimo pensar que mientras estamos aquí en este lugar tan maravilloso, en Valladolid hay pisos de prostitución. Hay mujeres que han llegado aquí y que no pueden salir, que están siendo esclavizadas, que no la han elegido. Cuando hablamos de sexo, hablamos de deseo. No hay ningún deseo en una mujer prostituida. Hay poder. Hay poder. Porque la prostitución, te iba a preguntar si es una cuestión de placer o de poder. No, es que el sexo va de placer. ¿Pero la prostitución va de poder. Te he comprado y vas a hacer lo que a mí me dé la gana y punto. Hasta el caso de los índices de mujeres prostituidas asesinadas mayoritariamente son por hombres que las han comprado y terminan asesinándolas. Es decir, hasta ahí llega el poder. Sobre todo porque cuando hablamos de la sexualidad, hablamos del deseo compartido. Tú quieres y yo quiero. Desde una relación en democracia. Aunque María, tú y yo nos metamos ahí y luego nos matemos, da igual, pero lo hemos pactado y nos deseamos. En la prostitución no hay un deseo compartido. Son mujeres que están porque no tienen otra alternativa, que en muchos casos duermen en esas camas donde 20 hombres han sudado encima de ella y en ningún momento lo han deseado. No quieren estar ahí ni con esa persona. Hablamos de un término que ya está acuñado por Naciones Unidas, que es la esclavitud sexual. Y es verdad que yo hace tiempo, por ejemplo este año, había decidido hacer un documental sobre croquetas, de verdad. La antropología de la croqueta. Quería parar, porque también te contaminas del dolor. Y yo no quiero hacer pornografía del dolor, nunca. Soy una humanista, soy una mujer de derechos humanos. Entonces me contagio. Y María me decía, anda Mabel, que cómo empezaste pornoexplotación. El semen me entró por la boca y por la nariz. Me atraganté. Y le dije, María, estaba con un cáncer y estaba en plena radioterapia escribiendo eso. Y acababa de escuchar la historia de esa chica rusa que todavía estaba amenazada por la red. Aina. Y tenía tal enfado de que eso sucediera, de que esa chica fue captada y que había sido extorsionada por un señor que estaba en la cárcel, en la calle, en un piso de Madrid, cómo la violaban, cómo la violentaban, que yo me sentía tan mal que lo escribí y mi editor, que es un tío estupendo, me lo permitió. Ahora, Una vez que superas la arcada de las 2 primeras páginas, y ya te recomiendo leerlo. Sí. Porque bueno, además también no podéis saltar las 2 primeras páginas. Luego, fijaos qué suerte he tenido, que yo soy una tía súper... Yo es que he nacido, os juro, en una marmita, pero una tía más suertuda del mundo. O sea, viene una pedazo de productora y compra el libro Pornoexplotación para hacer una serie. Y me llaman y me dicen, queremos que la dirijas tú y que escribas el guión. Toma. Como para decir esto de, no, el autor no está de acuerdo con la directora. He tenido la suerte de poder dirigir
y Una escribir serie de tu libro. la serie Pornoexplotación, que la tenéis gratis en RTV Play, la podéis descargar De hecho, gratis. yo creo que podemos ver un tráiler Sí, o un avance. No ahí sé si si los apagan la compañeros luz tienen y lo por ahí, vemos, genial. para que os hagáis una idea de lo que... Nosotras somos trabajadoras sexuales por voluntad propia. Y así debemos contárselo a cualquiera que nos pregunte. Cualquier chica puede ser víctima de trata. Mi hija había sido captada por un productor porno. Vas a ganar mucho dinero. Uno de los activadores es que hay mujeres nuevas constantemente. Ha llegado mi momento estrella. Yo quería ser actor porno. Fuera como fuera. No hay contrato, no hay alta en seguridad social. Yo soy portador de VIH desde los 27 años. Quien ve ese tipo de porno demanda escenas sin condón y se folla a pelo. No me pidieron analíticas. Ni industria, ni profesión, ni nada bueno que sacar de ahí. Muertos de hambre todos. Me di cuenta de que era un auténtico yonki. Vivía solamente para consumir pornografía, para darme placer de alguna manera. Llega un momento donde ya no te sirve con verlo, sino que tienes que practicarlo. La entrada en pornografía es relativamente fácil, pero la salida es muy complicada. El siguiente paso es la prostitución. Es un activador de la prostitución. Te subes y te bajas las bragas de continuo. Te metes todos los juguetes. Si es rentable poner a niñas delante de una webcam, van a invertir más esfuerzos en captar a más niñas. Amenaza con hacer daño a mi madre. Es muy normal que las víctimas no denuncien, no saben cómo pedir ayuda, no saben a quién acudir. Mi hija, siendo menor, pasó a ser testigo protegido. Llegaron, bueno, a amenazarla, a chantajearla. Me violaba por todas partes. ¿Por qué un adolescente quiere tener una violación grupal? Está claro que esto lo ha visto, lo ha aprendido en algún lado. Les hice gestos con las manos para que pararan mientras me metían aquellos penes hasta el fondo de mi garganta, pero nadie me hacía caso. Y la cámara se me acercaba para grabarlo todo. Los tíos empezaron a correrse uno a uno. No, 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 no. El libro es todavía peor, pero os No recomiendo que digas también eso. lo leáis. Pero recomiendo que también María, lo leáis. miente. A ver. Es por nuestra tolerancia a lo Pero que María, es... el libro es maravilloso si tienes hijos adolescentes, es sobre maravilloso. todo. A ver, no hablamos de sexualidad en nuestros hijos. No hablamos nadie, es decir, yo se lo explico a los chavales. Yo vine en una cigüeña y tal, como casi todos vosotros, vinisteis en cigüeña. Mi madre me dijo, encima eres muy gorda y muy grande. Y yo siempre decía, pobrecitas cigüeñas, ¿quién me trajo? Pero hace justo una semana he estado en Las Palmas, en un instituto de secundaria, y un chaval me decía, con 14 años, más alto que yo y con unas rastas hasta aquí. Mi madre me decía que mi padre le había puesto una semillita en el ombligo, por eso había nacido yo. Lo decía con ternura, pero esta es la realidad. No hablamos a nuestros hijos e hijas de sexualidad. No les hablamos ni a su demanda. ¿Cómo se llama lo mío? Conchita, y los de tu hermano Pitilín. ¿Perdón? Vulva, pene. Claro, es que ni a demanda de nuestros hijos. Por tanto, tenemos un problema que si nosotros no somos los referentes de nuestros hijos e hijas en materia de sexualidad, que no lo somos, pues evidentemente la pornografía está a golpe de clic. Desde los 9 años los chavales están consumiendo una pornografía muy dura, muy agresiva, muy adictiva, porque esto además no va de moral. Siempre al principio cuando yo hablaba de esto me decían, ay, claro, los que sois de derechas y católicos, digo, yo di que soy de Toledo, aciertas alguna, ¿no? Esto no va ni de moralidad, ni va de sexualidad, importante, transversal al ser humano. Fijaos que todos hemos nacido gracias a la sexualidad, pero hablamos de nuestros hijos de deporte, de música, pero nunca de algo tan importante como la sexualidad. Por tanto, la pornografía ha ocupado ese espacio y fijaos que desde el 2010 más de 200 manadas han sido judicializadas, las últimas de chavales de 12 y 14 años. Preguntaros, como dice Alejandro Villena. ¿Por qué un chico de 12 años tiene ganas de violar a una chica de su edad? ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde lo ha aprendido? En la pornografía, uno de los vídeos más vistos en Internet, con más de 340 millones de visitas, es precisamente una violación grupal de una chica en un bosque. Pero fíjate, al más puro estilo de la pornografía, no solamente quieren
cometer ese delito, que es un delito, ¿no? Por la impunidad, la cohesión de grupo, sino que son tan idiotas que además la fechoría no termina hasta que no lo comparten. Lo hemos visto con las fotos de las chicas de Almendralejo, los vemos con todas las manadas. Entonces, hay un problema, que no tenemos educación sexual en los entornos familiares, ni siquiera a demanda de nuestros hijos e hijas les contestamos, y tampoco lo hay en los centros escolares. Tiene que ver con un poco pues los directores y directoras, porque también hay mucha gente que dice, no, yo no quiero que a mi hijo le hablen de esto, a ver si le... Sí, hombre, le vamos a hablar de sexualidad y a ver si le vamos a hacer, ¿qué? ¿Gay, lesbiana o qué? ¿Cómo es esto? Es decir, seguimos teniendo mucho tabú y muchos prejuicios y mucho pudor. Fijaos, yo acabo de hacer un corto en animación que se llama Lola, Lolita, Lolaza, que he contado en primera persona mi viaje con un cáncer garbanzo en mi Lola izquierda. Y lo he contado con humor y con amor. Es decir, pues si de esto no te mueres, pues con el humor no cura, pero ayuda mucho, ¿no? Y he hablado de sequedad vaginal. Bueno, por favor, nadie habla de estas cosas. La vagina, el tal. Es decir, es que son palabras que no se escuchan. Dicen, pero por favor, ¿en qué mundo vivimos? Y es importante hablar de una manera sencilla, normal, de la sexualidad como parte de uno de los grandes placeres imprescindibles de la vida, para que efectivamente no veamos las cosas que estamos viendo. Me encuentro con madres que dicen, yo entré a la habitación de mi hijo y le vi viendo una película porno que estaban haciendo unas cosas y me lié a pegarle puñetazos y palizas. Y dices, ¿pero por qué? Pero claro. Y también me encuentro la negación. Seguramente que vosotros y vosotras, vuestros hijos no ven pornografía. Los míos que son muy normales y sí la ven. Todos los chavales son nativos digitales. Todos llevan esto. Esto no es otra cosa que un pequeño cine porno en el bolsillo. Y lo llevan, por desgracia, cada vez a más temprana edad. Por tanto, cuando están construyendo su sexualidad, tienen curiosidad. Teta, culo, chocho. Y lo quieren buscar porque están construyendo su sexualidad. Es la propia web quien les redirecciona a contenidos y a web tan bestias como es Pornhub, la americana Pornhub. Entonces, bueno, la pornografía normaliza la violación y lo estamos viendo en la calle. Así que hay que hacer dos cosas ahora mismo. Es educar y, por supuesto, legislar para que los más pequeños no lleguen a contenidos que les hacen daño cuando están construyendo la arquitectura cerebral. Viendo lo que cuentas en Pornoexplotación y en la serie, ¿qué línea separa el porno de la prostitución? Si es que hay alguna que lo separa. No, el porno y la prostitución es lo mismo, María. La pornografía es la prostitución 2.0. Es la prostitución filmada. La prostitución filmada. Pero socialmente, ahora ya hemos aprendido o ya hemos visto que la prostitución está mal, pero la pornografía habrá mucha gente que te diga, bueno, a ver, porque la prostitución está mal porque detrás de la prostitución en muchos casos está la esclavitud, está el cautiverio, está la violación, está la vulneración de derechos fundamentales, ¿vale? Y detrás de la pornografía todo es prostitución filmada. Es así, es tal cual. Nosotros en la serie, si la veis, lo hemos explicado muy bien y además a través de testimonios reales. Hombres actores de pornografía, encantados de conocerse, porque un actor porno es un tío que está encantado de la vida. Tiene un miembro como una Coca-Cola de 1,5 litros. Es muy activo sexualmente. Claro, está con unas tipas increíbles. Entonces los actores lo único que hablan es de una industria que efectivamente los contratos no son tal, no hay alta seguridad social, que los contratos son a perpetuidad de su imagen, pero cabe pensar que si todo eso fuera idóneo no se irían. En el caso de ellas, no, ellas tienen el estigma de la prostitución. De hecho, bueno, pues sabéis que hay muchas mujeres pornostar americanas que se han suicidado. Y si veis y pensáis en los dos actores porno muy conocidos en nuestro país, ¿los conocéis? ¿Sí? ¿No? Bueno, uno seguro, ¿no? Y el otro también, ¿no? Nacho y Jordi el Niño Pollas. Estos son los dos actores españoles muy conocidos. Pensar el equivalente en mujer. No existe. Ellas llegan y se marchan, tienen ese estigma de la prostitución y se queman. Entonces, lo que importante es que los chavales no viven en una burbuja. Yo creo que más que prohibir hay que educar, es muchísimo mejor. Y no viven en una burbuja y hay que decirles la realidad. ¿La pornografía es eso? ¿Es sexo? Sí, sí. Es que yo encuentro a muchos compañeros y compañeras que dicen que no es sexo. Pero es mal sexo, es la comida basura del sexo.
no tiene nada que ver. Y yo creo que con los chavales hay que crearles un pensamiento crítico para que lo vean de otra manera, sobre todo porque están viendo miles de contenidos, miles de gigas de mujeres que le dicen no, no, no quiero, me duele, no, no. Y eso sube el deseo de los hombres. Luego te va a gustar, tontita. Fijaos que en este vídeo de la violación de esta chica en un bosque, el play está sobre la nariz de esta joven que tiene la cara totalmente deformada del miedo que está pasando. Pues se le va a gustar, como a todas, al final la va a gustar. Entonces estamos construyendo una generación que también lo tiene muy difícil porque, fijaos, un chico que está viendo un supermercado de cuerpos 24/7, altas, bajas, con más tetas, con menos tetas, rubias, morenas, un supermercado de cuerpos 24/7. ¿Cómo sale luego a la calle? La calle no es un supermercado de cuerpos, se lo tiene que currar, tiene que seducir. ¿Dónde va? A la prostitución. Vemos que chavales con 20 y pico años están acudiendo al sexo de pago porque es muy barato afectivamente y es muy barato económicamente. Entonces vemos que esos chavales es el relevo generacional del consumo de sexo de pago porque la pornografía es un incentivador de la prostitución. También están viendo la pornografía las mujeres. Antes las mujeres no veían pornografía. Las chicas jóvenes también ven pornografía, un 37%. Y también pueden pensar que a ellas les guste determinadas cosas. O les tenga que gustar. Claro, y les tenga que gustar. Fíjate, el otro día estaba en la calle, en Madrid, que estábamos rodando una cosa y veía a muchos chicos con las marcas, que no sé si sabéis, las marcas negras de hasta dónde has metido el puño, por el ano o por la vagina. Y dices, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo, no? Pero es eso, perdonad, no os estoy alertando. Yo creo que con nuestros hijos e hijas no hay que preocuparse, hay que ocuparse. A su demanda, hablarles. La sexualidad es importante. Y este tráiler asusta mucho y María os asusta mucho, pero no. No, Las yo series, no asusto, digo que es duro, pero que hay que verlo, recomiendo que se lea. Yo creo que es una herramienta básica y además hecha a conciencia con una investigación exhaustiva de muchos años, y la serie la deberíais, si tenéis hijos adolescentes, sería muy bueno que lo vierais con ella. Por cierto, tienes más tráiler tú aquí, ¿no? ¿Tienes el de ABBA? Tenemos el de ABBA, que es con el que ganó el último Goya. El de aquí, el de Valladolid. ¿Lo vemos? Sí, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden poner? Ay, perdón. La captación de ABBA fue muy rápida a través de Internet. ¿Por qué se capta a una mujer con discapacidad intelectual? Porque no tiene signos, porque aparentemente es una persona normalizada. Esa casa era un burdel, Los hombres que venían ya pensando que este sitio pues ya se ofrecían personas como ABBA. 20 hombres compraban a cada niña. Estuvo explotada desde el primer minuto. Claro que sabían que era menor. Incluso había otra menor también. No sé cómo podía resistir. Cuando la encontré, tenía un olor que yo decía, yo nunca he visto ni a los animales abandonados en la peor cuadra que te puedes imaginar. Las consecuencias fueron ya irreversibles. Yo también me he hecho vulnerable como ella. Caminamos vulnerables las dos. El testimonio de la madre de ABBA. Esta niña colombiana que viene a Madrid y que es captada y que es prostituida aquí al lado, en un piso en Palencia, enfrente de la catedral. No sé si es uno de los que más, con todo lo que has escuchado y a todas las mujeres a las que has escuchado, que más te ha impactado a lo largo de tu carrera.
Bueno, a ver, todos. Es que yo creo que no se puede, pero por ejemplo me impactó muchísimo el testimonio del hijo de Yamilet Giraldo, del documental con el que yo gané mi primer Goya, Biografía, el cadáver de una mujer, que él iba con su mamá cuando la asesinaron a tiros en un pequeño pueblo de Pamplona, por haber denunciado al proxeneta que la había captado y trasladado. Y él iba al lado de su madre, era su madre, él ni siquiera sabía que su mamá había sido víctima de trata ni nada, y la asesinaron a tiros. O sea, escucharle, además ese niño lo había verbalizado muy poco, su dolor. O sea, lloraba como en los dibujos animados, con las lágrimas así que le fluían sin más desde su cara. Yo tuve que poner ovejas, estábamos en el monte y tuve que poner ovejitas con cencerro, que no había ovejas, porque todo el equipo llorábamos con él. Y luego lo de Ava, pero fijaos lo que cuentaba. A ver, una niña con una mochila terrible, menor, que la daban de desayunar sopa y drogas, que jamás la duchaban. Y la compraban todos los días 20 hombres en un piso frente a la Catedral de Palencia. No sé si los hombres rezaban primero o después de violar a esta niña. Lo que hay que preguntarse, efectivamente esto es un grandísimo delito. Es decir, Naciones Unidas dice que la trata, la prostitución ya ha adelantado al narcotráfico, solo por encima está el tráfico de armas. Está claro, es un negocio muy lucrativo porque además está vehiculado con las drogas, con el alcohol. Pero preguntémonos, esto tiene una ley. La ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué captan a niñas como Ava? Porque hay demanda. Porque hay hombres, 20, que van todos los días a comprar a esta niña. Es decir, ¿cuál es el deseo ahí? Y tenemos que preguntarnos, ¿vosotros de verdad creéis que las mujeres somos asexuales? ¿Somos seres asexuales? No, en absoluto. Pero tenemos que pensar qué ocurre con los hombres que además es un porcentaje minoritario con respecto al resto. Hay una estadística que no es mía, que dice que un 38% de hombres españoles reconocen consumir sexo de pago. 8 millones y medio. Reconocen, eso será un poco la punta del iceberg. Pero bueno, pongamos un 40%. Son menos. Pero yo me pregunto, ¿dónde estáis el resto? Tenéis que estar, tenéis que practicar ese activismo. Es decir, ¿cómo es posible que a esta niña que era menor, que la drogaban todas las mañanas, que no se duchaba, que tenía una discapacidad, la compraban todos los días 20 hombres? O sea, esa es la pregunta, y eso también tiene que ver con la educación, con no normalizar la prostitución de ninguna manera. Porque escuchábamos antes a una especialista de las fuerzas de seguridad diciendo que cualquier mujer puede ser víctima de trata, cualquier mujer que además tenga una situación vulnerable o de pobreza, pero ¿hay algún perfil de putero? Bueno, fíjate, cuando yo empecé hace 20 años había un perfil, y de hecho había un estudio que era un perfil de un hombre de mediana edad, o sea, de mi edad, un hombre de mediana edad, con hijos, casado, etcétera. Hoy no se podría hacer ese estudio porque hoy hay muchos perfiles. Se han incorporado los chavales jóvenes por el tema de la pornografía. Es decir, la pornografía es un incentivador de la prostitución y porque la prostitución es muy barata y porque lo que estoy viendo en la pornografía, a mí igual, no me atrevo a pedírselo. Hay determinadas prácticas que estoy viendo que a mi chica no me atrevo, es que no me atrevo a pedirle, por tanto salgo a la calle y fijaos, cuando hablas con mujeres prostituidas te dicen que cuando llegan a los burdeles los chavales jóvenes no quieren ninguna. Podríamos pensar, bueno, les molan mucho más los chicos que los... No, los chicos jóvenes no les molan porque quieren hacer lo que están viendo en la pornografía. Piden eso, lo que están viendo en la pornografía. Y luego tener en cuenta, os decía que ellos están saliendo a buscar eso, pero también se deprimen, porque claro, ellos están viendo unas medidas de hombres que no son las normativas, y ellos no son así. Es como ahora como me desnudo yo y que me vea mi novia. Y ellas lo mismo. Es decir, cuerpos que tú estás viendo en la pornografía que no son cuerpos normales. Entonces estamos viendo con las chicas también como vemos que hay problemas en ese sentido. Vemos como los jóvenes idealizan plataformas como OnlyFans porque piensan que el intercambio o la venta de vídeos con contenido sexual pues vas a ganar dinero y no pasa nada. Y nada es inocuo. Es decir, una vez que un vídeo se sube en línea, nunca jamás lo vas a recuperar. Fijaos que los grandes contenedores americanos son contenedores como Pornhub, canadiense-americano, su base está en Luxemburgo por un tema de paraíso fiscal y sus servidores están debajo del mar. Nunca se va a recuperar ese vídeo.
¿Alguna vez has sentido miedo o te has sido amenazada por alguno de los contenidos que has estado haciendo por los documentales? Porque al final, como estabas diciendo ahora mismo, la prostitución mueve muchos millones en España y en el mundo. Bueno, nos ha ocurrido cosas rodando sobre todo en Latinoamérica, pero bueno, cosas pues normales, pues estar rodando en sitios muy peligrosos. Y lo que pasa que yo soy muy yonki, necesito la dopamina y me da mucho subidón. Lo que pasa que luego cuando rodeé a estos chicos que estaban siendo quemados vivos en una plaza en el pueblo, rodeado de gente que gritaba, vine y tardé mucho tiempo en montar ese documental que se llama Tribus de la Inquisición, que estuvo también nominada a los Goya. Y tardé mucho en montarlo porque no sabía cómo montarlo, porque luego estaba con la madre de esos chicos quemados y me hablaba del olor de la carne de sus hijos quemados. Y cuando lo estaba montando, llamé a mi marido, que es productor de cine, y le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, espeluznante, ¿qué hacías tú ahí? ¿Tú no te acuerdas de tus hijos cuando estás ahí? ¿Y tus hijos? Y es verdad, pero también tengo que decirte, yo sería muy egoísta de contar cosas chorradas que nos han pasado cuando a Yamilet Giraldo la asesinaron en un pequeño pueblo de Pamplona por denunciar al proxeneta que la había captado y violado cuando tenía una vida. Ella tenía una vida, había tenido hijos, estaba con un hombre que la amaba, tenía trabajo y denunció a ese hombre y eso le costó su vida y denunció por sororidad para que no le ocurriera a otras mujeres. Y es tan extraordinario que cualquier cosa que yo contara pensaríais, ¡guau, Mabel es estupenda! No, no. Yamilet Giraldo, qué extraordinaria mujer, su generosidad y su valentía le costó la vida y que sus hijas no la conocieran. Eso responde a la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando escuchamos estas historias o cuando vemos estos documentales, que es ¿por qué no denuncian? Bueno, porque a veces cuesta la vida. Bueno, a ver, denuncian, porque denunciar en España es una mierda, es que no ganan nada. Te quiero decir, es que no, es que Yamilet Giraldo era una testigo protegida. Es decir, no ganan nada, es que es así, es decir, estamos luchando para que tengan los mismos derechos que las mujeres víctimas de violencia de género, para que realmente haya una ley integral contra la trata con una auténtica perspectiva de género que las proteja, que las vista de derechos. Porque nosotras, María y yo, estamos hablando de las mujeres más desnudas de derechos. Cuando hablamos de prostitución, nuestro imaginario, debido al cine, a la literatura, nos lleva a la desnudez de los cuerpos, al tanga, al tacón. Pero hablamos de seres humanos totalmente desnudos de derechos. Y entonces, pues efectivamente, aquí lo más importante es vestirlas, dotarlas de alternativas para que puedan salir, castigar a los malos. Hemos tenido una ley que al final no salió adelante, que es que, no sé si sabéis que no todas las caras del proxenetismo están condenadas por ley. El proxenetismo consentido no está. Consiento en darte el dinero por el miedo, por las amenazas. Tienen miedo, no ganan nada y luego tienen una cosa que se llama síndrome de indefensión aprendida, cuando te han machacado tanto. Las mujeres en entorno de prostitución, hemos hecho un estudio ahora y hemos visto que un porcentaje mayoritario de ellas vienen de entornos de abusos sexuales en su infancia. Casi todas. Vienen de entornos de muchísima violencia y de muchísimos abusos sexuales. Tener en cuenta que la segunda nacionalidad de mujeres víctimas de trata en nuestro país son mujeres paraguayas, donde los derechos sexuales y reproductivos no existen. Vemos a niñas con 12 y 13 años embarazadas producto de violaciones de sus padres, de sus hermanos, y se las obliga a tener esos niños. Nada hace más vulnerable. Por tanto, estamos hablando de una sexualidad no consentida, que eso es muy importante. Eso es una sexualidad no consentida. Por eso cuando vamos a un club, a un piso, que es lo que llamamos prostitución escondida, vamos a, pues eso, a practicar una sexualidad no consentida. No sé si alguno de vosotros, que quedan poquitos minutos, os apetece preguntarle algo a Mabel. Yo tocando no sabía si había cristal. ¿Tenías otro tráiler? ¿Quieres ponerlo? Sí, mientras se lo piensan, que a lo mejor les da... Ah, bueno, hay una mano por ahí levantada, ¿no? Que con los focos desde aquí no se ve bien. ¿Tienes el tráiler del...? Vamos a dejarle que haga la pregunta y después hablamos de uno de los testimonios que has tenido también del otro lado, del proxeneta. Y porque estamos desarrollando la serie del proxeneta con Rodrigo Sorogoyen. Sí. Yo quería preguntar cuánto se sabe y cuánto no se sabe de la explotación sexual de hombres. De la explotación sexual de hombres. Sí. Mira,
La explotación sexual de hombres. En los 20 años que yo llevo trabajando contra la trata, solo en España hemos detectado una red que captó a chavalitos muy jóvenes en Colombia, que eran todos colombianos menos unos argentinos, y se los trajo a España y los prostituyó en pisos de Cádiz. Prostitución de hombres para hombres, no te olvides, ¿eh? La prostitución de mujeres es para hombres y de hombres para hombres. Estos chicos eran víctimas de trata, habían sido captados por su vulnerabilidad, engañados, para decir que iban a jugar en categorías inferiores de equipos de fútbol en España. Lo tienes en la prensa. Una red. Quiere decir, el porcentaje de hombres víctimas de trata es muy inferior. Y luego, la prostitución de hombres no sufre ni la mitad de la violencia que las mujeres, porque los hombres tratan a su igual mucho mejor que a la inferior, que es la mujer. Esa es la realidad. El perfil del hombre suele ser el del proxeneta, que de hecho, si tenéis el tráiler por ahí, podemos verlo mientras hay alguna otra pregunta. Mire usted, yo era un hijo de puta, o un hijo de putero, mi padre no lo conocí. Con Lucía a lo mejor estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así, porque esa mujer se cortó las penas, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer, porque no sabes en qué momento te puede venir la policía. El trabajo de un delincuente, ¿qué es? Buscar a otro delincuente. Y entre lobos nos conocemos. No es que sea corrupto el alcalde o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente, con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionaba. Los únicos que no querían nuestro dinero era Hacienda, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver. Y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo, es que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros. La mafia está aquí, y esto no lo llevan los rusos, ni lo llevan los rumanos, ni lo lleva cuatro mangunguis, no. Lo llevamos nosotros porque lo creamos nosotros. Porque desde los 16, de los 17, 18 años estamos en el puterío, y tenemos 50 y 60 años y estamos en el puterío. Este que escuchabais es el testimonio de Miguel, el Gracias. músico. Uno de los mayores proxenetas que hubo aquí. No sé si el blanqueamiento social de los demandantes de sexo de pago es uno de los problemas mayores para combatir la prostitución, más allá de otros muchos. Bueno, yo creo que lo importante que tenía el proxeneta es poner voz al victimario. Siempre hablamos de las víctimas y hablamos en tercera persona, cómo las captan, cómo las transportan, cómo las violan. Así estamos escuchando la voz del victimario, de los malos, de los amos de la prostitución y la trata. Entonces tenemos que señalarles a ellos y la complicidad con el que realmente ellos no podrían vender si no van esos hombres a comprarlo. Pero él hablaba y les despreciaba totalmente, porque de repente decía, es que vienen señores mayores como la trama de Murcia pidiendo niñas, y él mismo los despreciaba y son iguales. Bueno, el proxeneta ahora mismo estamos haciendo el desarrollo de la serie de ficción junto con la productora de Rodrigo Sorogoyen,
y estamos escribiendo los guiones con Isa Peña, que ya sabéis que es la guionista de Rodrigo Sorogoyen. Y que trabajó contigo en Y Ava, también ha trabajado conmigo en Ava, y estamos haciendo esta serie para llegar a los jóvenes, ¿no? A través de, bueno, pues la ficción. Pero esto lo que decía es, bueno, pues la captación. Pero fíjate, a propósito de Ava, yo nunca había hablado de mujeres prostituidas con discapacidad, pero cuando hablaba con el músico durante casi 4 años para escribir el libro, el Proxeneta, yo le decía, ¿qué perfiles de mujeres buscáis? Entendiendo que no hay perfiles, los seres humanos somos todos diferentes. Pero él me decía, bueno, nosotros las buscamos, esas que les falta una cocción, esas que les falta un hervor, ¿a que lo habéis escuchado? Pues en muchos casos hablaba de mujeres con discapacidades intelectuales. Y eso es lo que buscaban. Vemos que vienen mujeres nigerianas caminando desde Nigeria durante años y las violan una y otra vez, las venden una y otra vez. Y entonces cuando vienen han desarrollado esquizofrenia, una enfermedad que tenemos todo latente. También esa vehiculación con las drogas, con el alcohol. Las mujeres salen muy dañadas y muchas de ellas ya venían como Ava de sus entornos de origen, de sus lugares de origen, a veces, ¿no? Con mucha violencia, y eso hace que esa arquitectura del cerebro cuando eres niño y en lugar de tener alimentación y amor y tienes palizas, pues no se ha desarrollado el cerebro. Esto ha existido siempre, pero de lo que no se habla no existe. Por eso es tan importante lugares como este, foros de debate, porque efectivamente a través del arte, la literatura, la cultura en general, ¿no? El cine, podemos llegar a la ciudadanía y hacer estos foros, estos encuentros de debate. Contar lo que está ocurriendo. No sé si hay alguna última pregunta antes de que terminemos. Sí, quería, bueno, como estás diciendo, si la cultura es un motor que cambia la sociedad, y bueno, hay que agradecerte tu contribución, sin duda, en estos 20 años, ¿dirías que aprecias una desaceleración en la demanda? No. Al contrario, no. Ni mínimamente. No, porque fíjate, están sucediendo cosas. Los movimientos migratorios del siglo XXI tienen rostro de mujer. Los anteriores siglos, los movimientos migratorios los iniciaban los hombres y las mujeres eran parte de ese proceso. Hoy en día lo hacen las mujeres buscando una oportunidad. Vemos lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Colombia. Tenemos una guerra en Europa. Entonces, eso hace que son lugares donde las mujeres salen buscando esa oportunidad. Vemos ahora mismo que yo acabo de venir de Colombia y me he reunido con la vicepresidenta del gobierno. Hay una mafia, el Tren de Araujo, muy importante, venezolana, que ha desplazado a las mujeres colombianas en situación de prostitución, que han llegado a miles en nuestro país. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues de ese perfil de hombre de mediana edad, que iba de vez en cuando al club y tal, se han incorporado los jóvenes. La prostitución es muy barata y lo que estoy viendo en la pornografía lo quiero practicar. Entonces, no os asusta a los 14, no, pero los 20, 20 y pico se han incorporado, porque hay cientos de pisos, no solamente en los burdeles a la luz de la luna, que es donde están los chavales porque es lo más barato. En calle se negocia por el cuerpo. Entonces, ni ha descendido la demanda en absoluto y nos encontramos que a la prostitución y a la trata le afecta a todo. Si hay dinero para vicios. Y si no hay dinero, que hay pobreza, que hay guerras, las mujeres tienen necesidad. Tú vas a Latinoamérica, a lugares donde si eres muy pobre, desde que eres pequeña vas a escuchar que siempre puedes ser puta. Entonces no hay esperanza. Sí, claro, hay toda la esperanza del mundo, pero toda. ¿Cómo es la esperanza? La formación, la información que tú les des a tus hijos, cómo tú eduques a tus hijos y a tus hijas, y luego los legisladores, legislación. La prostitución en ninguna parte del territorio español es un delito, y detrás de la prostitución, en muchos casos, está la trata, está la violencia, está la explotación, está la vulneración de derechos. Por tanto, ese es un camino que hay que recorrer, igual que tienen que recorrer el camino de que un niño de 9 años o de 7 años lo primero que haga es entrar y ver una violación, porque normaliza la cultura de la violación. Por tanto, eso es un tema que tienen que hacer nuestros legisladores, que ya les vale porque ya hace rato que lo tenían que haber hecho. Claro. Por tanto, quiero deciros que voluntad política... Cero. Nada. Mabel Lozano, muchas gracias por tu testimonio, por zarandearnos un poco y por darnos un poco de esperanza con el cine que haces. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Gracias. No os vayáis. Muchas gracias. No os vayáis.